Buenas, mis queridos hermanos de la fe. Una vez más estamos agradecidos con el Señor de poder estar con ustedes transmitiendo una palabra que pueda dar al corazón esa paz, dar al espíritu la rectitud, dar al alma la conversión y dar a nuestra fe una medida la cual pueda acrecentar y afianzar nuestra creencia en el Señor. Le damos gracias al Señor porque nos has permitido y ha sido con nosotros un puente para poder llevarle una palabra, para poder ilustrarlo, para poder inducirlo en ese camino de estudio, en ese estudio de escudriñar la palabra del Señor, y que a través de ella nosotros podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. En la sesión que vamos a tener, vamos a estar hablando de unos temas muy importantes que son muy necesarios nosotros entenderlo en nuestra trayectoria del cristianismo, en este camino del Señor, que es muy necesario nosotros tener esa conciencia de saber exactamente lo que pasa dentro del camino del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la apologética. Y posteriormente a esta introducción que vamos a estar dando, vamos a hablar de las diversas situaciones que se han presentado y que han sido adversas o contrarias a los pensamientos, a las instrucciones, a los mandamientos que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Aquellas cosas que se convierten en un dogma, en unos ideales, en unos conceptos humanos, el cual va en contra de los principios del Señor, que va en contra de lo que es el manual de conducta de la palabra. Y para nosotros poder identificar cada una de esas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, es necesario tener lo que es la apologética o ser un apólogo. Entonces hoy vamos a aprender acerca de lo que es la apologética. Muchos se dirán y se preguntarán ¿qué es esto? Quizás sea para nosotros un nombre totalmente nuevo, quizás muchos se familiarizan con lo que es este tema, pero ese es un tema muy bueno, muy provechoso, que vamos a conocerlo, vamos a tratar de ser un poco lo más básico posible para que podamos entender lo que es la apologética. Entonces, antes de entrar, yo los invito a que podamos hacer una pequeña oración para poner esta pequeña sesión en las manos del Señor. Amén. Y que sea Dios ilustrándonos, llevándonos al conocimiento de Él, y que todo lo que digamos sea por su voluntad y a través del Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Dios amado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Digno eres, oh Dios, de recibir la gloria y el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú rompas las cadenas y todo pensamiento que vaya en contra, Dios, de tus principios, Señor, los llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu en medio de nosotros, Padre Santo, para que seas tú, bendito Dios, dando, bendito Dios, ministrando, Señor, ilustrando, Señor, para que seas tú, Señor, llevándonos, bendito Dios, a la rectitud, Señor, a tu conocimiento, que sea palabra sana, palabra, Señor, que venga de lo alto, dirigida por ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les venía diciendo, es un tema bastante importante, un tema bastante bueno y provechoso para nuestra vida en el Evangelio, en el crecimiento, en el desarrollo, en esa transformación que Dios va haciendo día a día con nosotros. Como lo dice su palabra,
que no obstante, aunque este cuerpo se vaya desgastando, está hablando del exterior, está hablando de la carne, el interior se debe renovar día tras día. Y para que ese interior se vaya renovando, nosotros tenemos que permitir que el Señor esté haciendo la obra por el medio del Espíritu Santo. Pero aparte de que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Es como si fuera un 50 o 50. Dios hace una obra maravillosa en nosotros, en la conversión, en la regeneración del Espíritu, cuando nosotros le creemos, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y aceptamos y creímos en el corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí llega y actúa el Espíritu Santo, que es lo que se conoce como la regeneración del Espíritu Santo, que Dios limpia nuestra conciencia, de que Dios limpia nuestro corazón, de que Dios convierte el alma y Dios ahí rectifica nuestro espíritu. Y entonces nosotros tenemos una conversión por medio del Espíritu Santo internamente, pero nosotros nuestro compromiso es también buscar aquellas cosas, buscar una intimidad, buscar una comunión con el Señor, una comunión con su palabra, para poder entender esos pensamientos de Dios, a qué nos quieres llevar, cuál es el objetivo. Porque muchas veces nosotros creemos en el Señor, tenemos mucho tiempo en el Señor, pero no conocemos cuál es el objetivo aquí en la tierra, cuál es el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra, cuál es el pensamiento de Dios para mi vida, cuál es el plan de Dios para mi vida. Entonces, de una forma general, nosotros tenemos que saber y entender lo que realmente tenemos nosotros que dar aquí en la tierra como un objeto, como le dice la palabra, como un utensilio de honra, para que Dios pueda manifestarse en nosotros y que esa manifestación en nosotros se pueda reflejar hacia los demás. Entonces, ¿por qué hacemos esta introducción? Porque lo que vamos a hablar hace énfasis a ese llamado, a esa entereza, a esa preocupación que debemos tener nosotros por entender mucho más y acercarnos mucho más al pensamiento de Dios, sabiendo que en Efesios la Biblia dice de que ¿quién conocerá nuestro espíritu? ¿Quién conocerá nuestra vida interna sino solamente el Espíritu? ¿Y quién puede conocer a Dios sino solamente el Espíritu de Dios? Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. O sea que nosotros podemos conocer lo más íntimo de Dios, lo más profundo de Dios, lo dice el libro de Efesios. Y para nosotros poder conocer lo más profundo de Dios, tenemos que ir y examinar y escudriñar, como lo dice Jesús, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, amados hermanos, vamos a poder entrar en lo que es en la materia de esta sesión. Prácticamente nosotros nos vamos a basar estudiando algunas sectas o algunas doctrinas que se han levantado y por supuesto, pues se le llaman y le conocemos como falsas doctrinas porque algunas acciones que se hacen, algunos, ¿cómo decirlo? Algunas vivencias o algunos comportamientos que se hacen dentro de estas doctrinas realmente van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo nosotros podemos identificarlo? Nosotros lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esto es lo que realmente nos vamos a centrar en esta sesión acerca de las doctrinas que se han levantado, esos dogmas que se han levantado y que van en contra del conocimiento de Dios, que van en contra de nuestros principios, que van en contra de lo que realmente nosotros nos hemos levantado, esas bases, ese fundamento. Y nosotros conocemos de que día tras día hay demasiadas doctrinas que se han levantado, que según ideales, según porque alguien un día se levantó y soñó y pensó de que Dios le habló, entonces ahí con respecto a eso, entonces crean una doctrina, crean un dogma y ahí eso se multiplica, consiguen seguidores y se crean las doctrinas. Entonces a eso es a lo que nosotros apuntamos, a eso es lo que nosotros realmente queremos enfocarnos, hacia su vida espiritual, hacia su conciencia, para que nosotros no nos dejemos mover de cualquier viento, y para que no nos dejemos de mover por cualquier viento, tenemos que saber exactamente lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Realmente tenemos que tener una base sólida y bien cimentada para que nosotros podamos estar firmes
como dice la palabra, estar firme cuando realmente se nos vaya a presentar cualquier de estas falsas doctrinas. Entonces, para nosotros conocer esta falsa doctrina, necesitamos entender lo que es la apologética. Prácticamente necesitamos hacer frente a esa doctrina, y eso es lo que se conoce como la apologética. Entonces, ¿qué es la apologética? En un término general, podemos decir que la apologética es una argumentación para dar una explicación de algo, para dar un reporte de algo. Es una defensa sobre una posición o sobre un sistema de un tema. Es decir, nosotros prácticamente en toda nuestra vida que llevamos, nosotros aplicamos lo que es la apologética. Es decir, usted lo practica en su casa, usted lo practica en el trabajo, usted lo practica con sus amigos, usted lo practica en una reunión social, una reunión familiar, en un reporte. Supongamos que usted se encuentra en una sala de junta donde están todos los gerentes y van a emitir un informe, y si usted no está de acuerdo con ese informe, usted presenta una defensa, usted realmente presenta un argumento que va en contra o le hace oposición a esa persona según lo que esa persona está diciendo. Usted realmente se levanta y comienza a manifestar según sus argumentos que lo que está diciendo esa persona realmente no es así, o que realmente le falta bases o le hace falta algunas evidencias en el cual usted realmente se siente usted se opone a lo que esa persona está diciendo. Entonces, eso es lo que es una apologética. Nosotros realmente lo hemos hecho. No es algo nuevo. Quizás de pronto el nombre se nos hace realmente no familiar, pero realmente nosotros en nuestra vida cotidiana realizamos esta serie de actividad. Entonces, esto nosotros lo hacemos diariamente, pero ahora, cuando nosotros nos referimos a lo que es en el Evangelio, que es una apologética cristiana, ya usted más o menos con lo que yo le he dado en la explicación, realmente usted ya sabe a lo que se refiere. Entonces, esa apologética cristiana hace una manera de usted presentar esa defensa, de tener ese argumento y mostrar la evidencia para darle veracidad y confiabilidad a la fe cristiana. Es decir, lo que hace la apologética cristiana no solamente es decir, es que Cristo vive, es que Cristo me salva. Lo que hace la apologética cristiana es que usted lo que va a hacer es darle la veracidad a ese evangelio. Lo que usted hace es darle la confirmación que lo que está en la palabra es verdad, es la pura verdad, basado en evidencia, basado en hechos, basado en historia. Entonces, para que usted pueda presentar, que lo que vamos a decir más adelante, para que usted pueda manifestar esas evidencias y para que usted pueda defender, porque prácticamente la apología es defender algo que usted ya tiene y que alguien lo pueda contradecir, o alguien está diciendo algo en contra de lo que usted ya tiene, ya conoce, de lo que usted realmente siente que es. Entonces, cuando usted se siente atacado por algo que alguien está diciendo en contra de lo que usted piensa, entonces usted comienza a tener una defensa. Es lo que nosotros podemos ver en una audiencia donde se presenta un caso penal, donde están los testigos. Entonces, esos son apologéticas que se utilizan en la parte jurídica o en la parte penal para poder defender a una persona. Entonces, en la palabra realmente nosotros utilizamos, usted lo ha hecho con su familia, usted lo ha hecho con sus padres, usted lo ha hecho con sus hermanos. El tema de la apologética, defender lo que es la fe cristiana, defender lo que usted ha creído en el Señor, defender lo que usted realmente ha recibido de parte del Señor. Pero vamos un poco más adentro, que es lo que nosotros queremos realmente que usted entienda para que nosotros podamos practicar una verdadera apologética. Para nosotros tener claro, para que nosotros podamos realmente afirmarnos, para que nosotros realmente podamos tener esta apologética y que realmente sea algo bastante crucial, que sea algo convincente, que sea algo realmente que tenga una base sólida. Entonces nosotros primero lo que tenemos que tener es una conversión en nosotros mismos.
Porque si usted no tiene una conversión en sí mismo, entonces usted va a ser difícil para convertir a los demás. Si usted no tiene una conversión realmente en su corazón, en sus pensamientos, en su fe, ¿sí? Entonces realmente usted va a entrar en un mar de dudas que cualquier persona lo puede mover fácilmente. Entonces lo que realmente siempre se está interesado en que la persona que cree en Cristo, que la persona que realmente ha creído en el Señor, vaya escalando, vaya recibiendo unos estudios, vaya realmente buscando la manera de cómo escalar niveles, así como nosotros lo hacemos en nuestra parte secular, que nosotros vamos escalando nuestra parte cognitiva, llenándolo de conocimiento para poder entender más la vida, para poder potencializar nuestras habilidades y destrezas. Asimismo también es en el Señor. Cuando usted recibe al Señor, usted no puede quedarse ahí solamente en escuchar la palabra. Usted no solamente puede quedarse ahí en leer 2 o 3 versículos. Es que Dios le pide a usted y le demanda a cada uno de nosotros que vayamos mucho más allá de lo que nosotros realmente es estar en una zona de confort. Entonces, realmente lo que se pide realmente es que usted tenga una conversión en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué una conversión en sí mismo? Porque la persona cuando está convertida en el Señor y realmente tiene la convicción en su corazón y en su mente, en sus pensamientos, que realmente Dios ha hecho una obra en él, es mucho más fácil predicar la palabra. Es mucho más fácil poder transmitirle esa palabra y esa experiencia que ha tenido en Dios a otra persona y que otra persona pueda realmente entender el propósito de Dios también en su vida, porque eso es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es realmente abrirle el entendimiento a las personas para que le pueda resplandecer la luz del Evangelio de Cristo. Ese es nuestro propósito. Si usted no conoce cuál es el propósito del Evangelio, si usted no conoce cuál es el propósito realmente que Dios tiene con su vida, entonces realmente no sabemos cuál es nuestra meta. No sabemos exactamente qué es lo que tenemos que pelear, a dónde tenemos que dirigirnos, qué es lo que realmente tengo yo que hacer. Porque lo que un día hicieron por usted, ahora usted tiene que hacerlo por otro. Por eso la Biblia dice que lo que tú de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Entonces a mí me gusta mucho una palabra, le voy a decir, porque me gusta mucho una palabra que se encuentra en Hechos 26-28 y es la vida del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra, él siempre metía el tema de su testimonio, de su conversión. Él manifestaba lo que Dios había hecho en su vida. Y cuando realmente nosotros podemos manifestar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esa palabra se vuelve mucho más convincente. Esa palabra realmente se arraiga más en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Cuando nosotros entendemos de que Dios primero actuó en mi vida, que Dios primero hizo una transformación en mi vida, que Dios primero hizo un cambio en mi vida, entonces usted va a tener mucho más facilidad de poder llevar esa palabra del Señor a otras personas y que a través de esa experiencia, ¿sí? A través de esa experiencia, muchas personas puedan llegar al conocimiento de Dios. Un ejemplo, el caso de Pedro, que en 2 discursos ya tenía 8,000 personas convertidas al Señor por una experiencia que había vivido Pedro. Porque fue un Pedro que vivió muchas experiencias con Dios. Es importante mantener una experiencia con Dios y esa experiencia se da a través del cambio que yo he tenido en el Señor. Ahora, Hechos 26-28, a mí me gusta mucho esta palabra para poder darle credibilidad a lo que estoy transmitiéndole. Me gusta esta palabra. Vamos a Hechos 26-28. Me gusta mucho esta palabra y es una palabra que vamos a estar leyendo mucho más adelante. Pero me gusta para poder hacer énfasis a lo que estamos hablando nosotros por medio de la experiencia. Y esa experiencia cuando tú la hablas se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tú la tienes en tu mente, tú la tienes en tu corazón, la tienes guardada en tu boca, la tienes guardada en tu espíritu.
Y esa palabra, cuando está arraigada en cada una de nuestras áreas, de nuestras vidas, esa palabra va a emanar con fuerza, con poder, con gloria y va a llegar al corazón de cada persona. Mira lo que en este momento te dice. Vamos a leerlo desde el versículo 25. Diciendo él estas cosas, vamos a leer el 24. Diciendo él estas cosas, Hechos 26, 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, el excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, amado hermano, vean la respuesta de Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo cuando hablaba del Señor, acerca de lo que era, y tenía la tenacidad para poder hablar del Señor. Tenía una tenacidad para poder hablar de la palabra del Señor con propiedad, con valor. No se menguaba ante nadie. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestra vida. Por eso Dios primero actúa en nuestra vida. Por eso Dios realmente lo que hace es capacitar nuestra vida. Lo que hace primero Dios es convertir nuestra vida. Para que cuando usted manifieste la palabra no lo haga con duda. Por eso necesitamos convertirnos a nosotros mismos. Porque si nosotros predicamos un evangelio que nosotros ni siquiera creemos, porque muchos cristianos que hemos visto fracasados, que se han apartado del Señor, ha sido porque realmente no ha tenido una conversión en sí mismo. Y no tener una conversión en sí mismo lo que hace es que tu vida se convierte en un mar de dudas. Que de pronto lo haces por un sentimiento, lo haces porque realmente tuviste algo te movió, pero realmente no tuvo como una conversión. Es lo que la Biblia habla sobre la parábola de la semilla, del sembrador. Y esa semilla, cuando realmente no ha quedado cimentada en el corazón, en la mente, entonces cualquier cosa puede pasar en tu vida, entonces te devuelve, desiste del camino. Por eso lo que Dios quiere primero es tener experiencias contigo. Dios quiere tener realmente una conversión en tu vida, para que cuando tú prediques la palabra, tú puedas persuadir a las personas para que crean en el Señor. ¿Amén? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que la apologética no solamente se basa en tener una experiencia. Es bueno tener una experiencia con Dios. Es bueno aquellas personas que tienen 10, 20 años en el Evangelio. Pero hay personas que yo he conocido que tienen mucho tiempo en el Evangelio, pero realmente se han quedado en una zona de confort. Y es allí donde realmente Dios nos incomoda, nos inquieta a sacarnos de esa zona de confort, porque no es el propósito de Dios que solamente tú vivas de una experiencia. ¿Por qué? Porque es aquí donde viene la apologética. Yo he conocido a muchos cristianos que son poderosos en sus palabras, que tienen una unción de Dios tremenda. Y era lo que nosotros vivíamos en el siglo XIX y XX, acerca de lo que era un evangelio o un cristianismo pentecostés, que todo era Espíritu Santo y todo era manifestación de Espíritu Santo, era hablar en lengua. Pero se tenía la palabra del Señor a un lado. Se leía, se predicaba del Señor, pero realmente no era nuestra fuente. Porque nuestra fuente la poníamos, nuestra mirada en lo que era el manifestar del Espíritu Santo. Y esto era bueno. No hay que decir que era malo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos experiencia con Dios, pero no tenemos conocimiento de la palabra, estamos siendo faltos. Si nosotros tenemos experiencia con Dios, pero no tenemos conocimiento de la palabra, estamos por la mitad. Somos cristianos a medias. Es por eso que nosotros necesitamos desarrollar la apologética en nuestras vidas. La apologética es que usted debe tener una experiencia, pero también debe, ojo, de mantener una postura con argumento para confirmar y defender lo que usted ha creído.
para poder confirmar y defender la fe cristiana, para poder confirmar y defender lo que es la palabra del Señor. Porque usted no va a convencer, aunque la Biblia habla de que el Espíritu convence al hombre de pecado, ¿sí? Pero cuando hay la sensibilidad, el Espíritu de Dios convence. Pero cuando hay incredulidad, la palabra de Dios es la que convierte el alma. Entonces quiero que tenga eso bien en cuenta, amados hermanos, que para nosotros poder confirmar y defender la palabra o la fe cristiana, necesitamos hacerlo con evidencia o con argumento, que no solamente estar lleno del Espíritu Santo es necesario, porque esto, el Espíritu Santo, es un complemento para nosotros poder llevar a cabo el ministerio de Dios, para poder nosotros avanzar en las cosas del Señor. Es allí donde Dios quiere que nosotros pongamos a prueba nuestro intelecto, nuestra conciencia, nuestra voluntad, para poder conocer realmente esa fuerza de Dios interna. Eso es lo que Dios ha dejado en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra que Dios ha dejado, usted la lee. Si la lee superficialmente, usted no va a entender lo que realmente está diciendo esa palabra. Pero cuando usted comienza a escudriñar estas palabras, cuando usted comienza a estudiar esta palabra, cuando usted comienza a exponer o a extraer esa interpretación objetiva y completa, que lo que realmente en la teología se conoce como exégesis o la hermenéutica, entonces usted comienza a entender la palabra y el comportamiento de Dios a la humanidad de una manera muy diferente. Entonces eso es lo que Dios quiere. Porque usted va a tener en la vida de cristiano, usted va a tener que mantener una postura realmente para poder confirmar y para poder defender lo que usted ha creído. Y más adelante se va a dar cuenta por qué. Escuche, amados hermanos, para que usted pueda tener argumentos, primero, usted debe de estudiar. Usted dirá, bueno, es decir que la apologética no es para todo el mundo. La apologética entonces servirá, porque si es para defender la fe cristiana, entonces eso serán para los teólogos. Eso entonces la apologética será para los estudiosos o los eruditos de la fe, aquellos inteligentes en la vida cristiana. Amados hermanos, la apologética, ya lo habíamos dicho, es para cada uno de nosotros. Y le voy a decir por qué. Sobre un versículo que todos nosotros conocemos, que se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Usted sabe qué dice, porque es uno de los versículos que realmente nos enseñan en las congregaciones. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y hacer discípulos. Ya usted conoce todo el resto del versículo 19. ¿Y qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es decir, que ahí en la Biblia Jesús dijo, id los teólogos a ser discípulos, id los eruditos de la fe a ser discípulos, y los inteligentes de la enseñanza a ser discípulos. Jesús dijo, id y a ser discípulos. Jesús no está haciendo una segmentación. Jesús no está diciendo en particular quién debe hacer discípulos. Está hablando id y hacer discípulos. Está hablando de un término general. Está hablando de una manera tácita hacia nosotros, exponiéndonos que realmente cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor tenemos un compromiso y es una gran comisión que Él nos ha dado, y es ir y hacer discípulos y enseñar. Escuche, amados hermanos, lo que quiero decirle. Lo que quiero decirle es que para hacer discípulo no basta con tener una experiencia en el Señor. Para hacer discípulo, usted tiene que tener un conocimiento. Usted tiene que tener una base sólida. Sí, tener el Espíritu Santo es lo mejor que podemos tener, porque Él es que nos va a guiar a toda verdad.
Pero si usted no tiene y no aplica el conocimiento, realmente en cualquier momento las personas se van a ir. Realmente nadie va a tenerle credibilidad. Entonces nosotros, lo que está diciendo Jesús es que lo que nosotros prediquemos tenemos que afianzarlo. Lo que usted se gane para el Señor, usted tiene que hacer lo que se mantenga en el Señor. Por eso Jesús dice que no hagas seguidores. Jesús dice que no hagas simpatizantes. Por eso Jesús dice ir y no hagas seguidores, no hagas simpatizantes, no hagas emocionalistas. Jesús dice ir y hacer discípulos. Para ser discípulo es el argumento que yo debo tener para poder tener el compromiso de estudiar la palabra. Hay un maestro que realmente me gusta cómo enseña la palabra. Y él siempre que hablo con él, siempre me dice las mismas palabras. Hay personas que les gusta, que quisieran, más bien, hay personas en el Evangelio que quisieran estudiar, pero no les gustan invertir. Quieren aprender en el Señor, pero realmente son duros para aflojar, para poder invertir en su vida cristiana. Entonces, si usted realmente no tiene argumentos de lo que usted ha creído en el Señor, cualquier viento lo puede desarmar. Usted no tiene la capacidad para poder defender la palabra del Señor. Ahora, no se necesita usted ser un teólogo, pero por lo menos debe tener bases, debe de tener fundamentos, debe tener conocimiento realmente de las cosas que se mueven alrededor de la fe cristiana. Cuando usted tiene ese argumento para poder defender la palabra, usted sabe muy bien que necesita estudiar, que necesita tener el conocimiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque realmente la fe cristiana y la palabra del Señor durante mucho tiempo, o prácticamente desde el inicio de la humanidad, están bajo un asalto total de personas, de espíritu, de cosas creadas ya sea en el cielo o en la tierra, que están en contra de lo que es la palabra de Dios. Nosotros podemos ver, usted se va a enfrentar en el camino del Señor con ateos, con escépticos, con críticos de la palabra, con sectarios, con seguidores de otra religión, con falsas doctrinas. Usted se va a enfrentar con personas que realmente le van a hacer la vida difícil en el Señor. Lo van a confrontar, haciéndole caer, así como le hicieron con Jesús, que buscaban la manera de hacerles preguntas, pero con la intención de hacerlos caer. Y Jesús siempre tenía una respuesta a cada pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús era Dios y porque Él obviamente conoce todas las cosas. Pero también Jesús nos enseña de que realmente en el camino vas a encontrar personas que realmente te quieren hacer la vida triza, que realmente quieren poder poner en ridículo el Evangelio del Señor. ¿Y quién ridiculiza el Evangelio? Nosotros mismos, porque realmente no nos educamos en la palabra. Entonces, para que la palabra de Dios pueda mantenerse viva, realmente nosotros tenemos que poner ese granito de arena, educándonos para poder defender la palabra y la fe cristiana ante aquellos que realmente quieran ridiculizarla. Ahora, la apologética realmente se dio desde el principio de la humanidad, como lo habíamos venido diciendo. Usted va a encontrar en Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, usted va a encontrar que hubo una conversación entre la serpiente y la mujer llamada Eva. Y usted puede ver que Eva mostró una postura según el argumento que ella tenía, según lo que ella realmente había recibido de su hombre Adán, conforme a lo que Dios le había dado como principio o como una instrucción realmente de que no podía hacer. Cuando ella le manifiesta a la serpiente lo que no podía hacer, la serpiente lo que hizo fue contradecir la posición de la mujer. La serpiente lo que hizo fue contradecir, o sea, utilizó una antiapologética, por decirlo así. La mujer presentó una defensa, pero también la serpiente comenzó también a atacarla.
tal cual fue la convicción que tenía la serpiente, porque sabía cuál era el propósito y era tumbar la fe de esta mujer. Pero esta mujer se desarmó realmente, tanto así que realmente sucumbió ante la duda que le generó. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que lo que realmente nosotros batallamos, no batallamos contra la carne. Usted realmente debe de saber y entender de que nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre, es contra principados, huestes espirituales de maldad, que van a buscar la manera de a usted meterle la duda, meterle la incredulidad, porque estas son las armas más importantes que tiene el enemigo. Meter la duda, meter la incredulidad para que usted realmente desista del conocimiento de Dios. Y él lo fue lo que hizo con Eva. Por eso usted ve que en el versículo 2 y 3 del capítulo 3 de Génesis, ahí Eva manifiesta una defensa, pero la serpiente lo que hace es hacerla dudar. ¿Así? ¿Que eso fue lo que te dijo Dios? No, eso no fue, eso no es así. Entonces, realmente nosotros hemos visto que realmente en el camino se han levantado personas que realmente tienen otras doctrinas, que tienen otros pensamientos, que son personas que realmente tienen el entendimiento entenebrecido, como lo dice la palabra, que van a querer derrumbarte, van a querer dañar tu fe, van a querer pisotearte, ridiculizar la palabra. Pero es allí donde realmente tú debes tener y no dejarte mover bajo bajo esos pensamientos o bajo esos dogmas que realmente se te presentan. Entonces, amado hermano, escúcheme bien que la apologética entonces cristiana en sí es una defensiva y una ofensiva. Una defensiva para poder defender la veracidad y la confiabilidad de la escritura. Y es ofensiva cuando realmente usted realmente ataca a aquellas personas que vienen a mostrarle una doctrina diferente. Una doctrina que realmente no es la que usted ha conocido. Y usted lo ha presenciado, usted lo ha vivido cuando alguien llega a su casa a decirle y a mostrarle una cosa que realmente usted sabe de que realmente no es. Cuando usted se encuentra en la calle y se tropieza con alguien que quiere evangelizarlo, ok, usted muy amablemente lo atiende, pero cuando comienza a desviarse realmente de lo que la Biblia no dice a través de un texto, realmente toman un versículo, usted dice, no, pero este no es así. Usted comienza a tener esa defensa con la fe cristiana, usted comienza a meter la apologética dentro de esa conversación. Entonces eso es lo que es la apologética, cuando usted se defiende, pero lo defiende basado en un conocimiento, basado en un estudio que ya usted ha tenido, y usted realmente se educa, usted realmente se prepara para poder hacer defensa ante esas situaciones que se le va a venir en la vida del cristiano. Entonces, pero escúcheme bien, pero queremos hacer énfasis en algo, y es que cómo hacerlo. Porque realmente hemos visto casos, usted también ha podido ver casos, de que la persona, por tratar de defender lo que dice la palabra, hay muchos que se han dado hasta puños. Hay muchos que realmente se enardecen, comienzan la confrontación y entonces se convierte realmente en un espectáculo para otros, cuando esto no debe ser así. Usted debe defender la palabra con argumentos, pero la Biblia también nos enseña cómo hacerlo. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 3.15. Vamos a buscar esa palabra. 1 de Pedro 3.15 para poder basarnos en lo que estamos diciendo. Mira lo que dice 1 de Pedro 3.15, que es muy poderosa esa palabra que dice el apóstol Pedro. O sea, no te enardezcas, sí, te vas a enfurecer realmente con lo que está pasando, con lo que te están diciendo. Vamos a leer el versículo 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, escucha bien, y estad siempre preparados para presentar defensa, es decir,
estar siempre preparado para presentar apologética, lo que está diciendo aquí la Biblia, llevándola a lo que estamos hablando, con mansedumbre y reverencia. Escúcheme bien. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien te viene a decir, por ejemplo, que no existe la resurrección, porque hay doctrinas, que eso lo vamos a ver adelante, las diferentes clases de doctrina, qué es lo que predica cada una de las doctrinas, cómo podemos hacerlo frente a lo que dice la palabra. Entonces, cuando usted, una doctrina, viene y le habla de que realmente, supongamos en el tema de que no hay resurrección, ¿usted cómo va a argumentar y le va a manifestar a esa persona que sí existe la resurrección? Porque usted ha escuchado de que Jesús resucitó, sí, ese es el evangelio, que Cristo resucitó. Pero la apologética lo que hace es confirmar que Jesús resucitó a través de argumentos, a través de evidencia, a través de que realmente usted conoce, a través de una historia. Cuando usted realmente tiene la experiencia, pero con eso conjuga el conocimiento, realmente usted va a defender lo que realmente es la palabra del Señor. Entonces, pero ¿cómo debemos de hacerlo? Con mansedumbre y con reverencia. O sea, reverencia a lo que la persona está diciendo. Primero, porque merece respeto, por ser una persona. Y segundo, porque realmente es aceptable que una persona realmente tenga en sí misma un conocimiento de raciocinio. Está basado esa persona en una razón y en una lógica que también ha aprendido, que alguien le ha enseñado. Así como usted ha sido enseñado en la doctrina, de la sana doctrina, aquella persona también ha sido enseñada bajo su propia doctrina. Pero tenemos que defender la palabra con mansedumbre, sin pelea, sin llevar a los puños, sin hacer que el evangelio sea pisoteado por los demás, por defender la palabra. Hay que defenderla, pero el apóstol Pedro dice que hay que hacerlo con mansedumbre y hacerlo con reverencia. Amén. Porque yo también he conocido casos por eso le digo que a los puños, porque se han ido literalmente a los puños. Y realmente han tenido que separar a personas porque el uno dice una cosa, el otro dice la otra, y obviamente que cada uno mantiene su posición. Pero realmente lo que vamos a decir más adelante no prima nuestro interés personal. Realmente no es el objetivo de que usted tenga conocimiento para pelear con los demás. Es para que el objetivo de que usted adquiera conocimiento es prácticamente para aquellos que están enceguecidos. Es para aquellos que realmente tienen el entendimiento entenebrecido. Para que realmente Dios le pueda iluminar su pensamiento. Porque va a haber usted que se va a enfrentar con personas que van a ser sensibles. Usted no necesita meterle una exégesis. Usted no necesita aplicarle y decirle y estar ahí y manifestarle y darle una hermenéutica. Y hay personas que van a ser sensibles, que solamente usted decirle que Cristo le ama se van a convertir. Pero se va a encontrar con personas que realmente le van a hacer preguntas, le van a decir, ven acá, ¿y por qué? ¿Y será que Dios existe? ¿Y quién hizo a Dios? Son preguntas que realmente usted tiene que estar preparado para poder responder. Si alguien le hizo una pregunta que realmente usted debe saber que no todas las preguntas tienen respuesta, pero por lo menos usted debe de darle una respuesta que satisfaga el pensamiento de una persona. No para responderla y realmente dejarla de que usted le respondió, sino basado en la palabra. Realmente usted puede defenderse y decirle a esa persona, por ejemplo, que hay cosas que realmente Dios a nosotros no nos ha revelado. Lo dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros. Lo que está revelado es para nosotros y esos revelados tienen una respuesta con las preguntas que nosotros tengamos.
Entonces, cada cosa que realmente usted se vaya a enfrentar, usted tiene que tener el conocimiento realmente de cómo poder defenderse. No para poder esquivar una pregunta, sino para poder usted defender y dar evidencia realmente, poder hacerlo con autoridad, con dominio, con propiedad, de que realmente lo que usted está predicando, realmente usted tiene conocimiento, está convencido que lo que está ahí es la palabra del Señor. Aunque nosotros tenemos que hacerlo por fe, no por conocimiento, sino hacerlo por fe. Pero realmente, cuando realmente la fe no actúa para convencer al hombre, entonces tenemos que poner a cabo el conocimiento, que es la apologética, para poder ¿qué? Confirmar y dar la veracidad de lo que yo estoy evangelizando. Eso es lo que hace la apologética, confirmar lo que realmente yo estoy predicando. Que Cristo viene, ¿por qué Cristo viene? Entonces ahí está el argumento de por qué Cristo viene. Eso es lo que hace la apologética. Y también para atacar y defender a aquellos que lo que dice que va en contra de lo que usted realmente ha creído en el Señor. Entonces Pedro nos enseña que hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Amén. Aquí hay una pregunta. Si alguien le dice, ¿por qué los cristianos creen en un antiguo rabí judío ambulante de Nazaret que fue asesinado y que resucitó del sepulcro? La respuesta puede ser parte del evangelismo, pero va directamente enfocado a lo que es la apologética cristiana. Es prácticamente lo que habíamos dicho, de que si usted realmente tiene una persona que le está predicando, esa persona le va a salir con preguntas que realmente se salen de contexto, pero que tienen lógica. Y a eso usted debe tener una respuesta. Usted debe de conocer la respuesta. Pero para conocerlo, necesita usted tener los argumentos. Y para tener argumentos necesita tener el conocimiento. Y para tener el conocimiento necesita usted procurar escudriñar las escrituras. Es por eso que nosotros bajo estas sesiones que vamos a decir, procuramos, amados hermanos, de que usted también tenga el conocimiento. Procuramos para nosotros hacemos la forma de cómo llegarle a usted de una manera mucho más sencilla, sin palabras elocuentes, sino una palabra que usted pueda entender, una palabra que pueda realmente usted pueda comprender, que realmente usted necesita ir mucho más allá de lo que realmente estamos haciendo. Entonces, a esto nosotros vamos, amados hermanos, que debe haber en nosotros una preocupación para poder nosotros estudiar la palabra del Señor, a fin de que realmente no sea como para poder saber más, porque no es el enfoque, no es para que usted sepa más, para que usted le digan que realmente es teólogo o está estudiando en un instituto bíblico porque ahora es el más, no. Porque usted ahora utiliza palabras elocuentes. No es la idea y no es el objetivo. Usted no aprenda para saber más, sino para ignorar menos. Sino para realmente usted siempre tenga unas bases sólidas para poder enseñar a otros, llegar a los caminos del Señor. Como le digo, va a encontrar personas fáciles, que Dios lo va a coger y lo va a llevar al arrepentimiento muy, muy suave, como Dios lo hizo con aquella persona que se encontró con Felipe y realmente él estaba leyendo el libro de Isaías y a medida que iba leyendo el libro de Isaías, Dios lo estaba sensibilizando. No necesitó mucho, Dios mismo lo convirtió nada más con leer el libro de Isaías. Pero hay personas que leen la palabra sencillamente para buscar argumentos y después hacerle preguntas a usted para hacerlo caer. Entonces, contra esas personas, usted tiene que tener una postura. Contra esas personas, usted tiene que tener una defensa. Y para poder tener esa defensa, como le hemos dicho, debe tener unos argumentos que deben ser basados en un estudio y realmente en una preparación en la palabra del Señor. Lo invitamos a que se prepare. Lo invitamos a que realmente coloque de su tiempo, de su disposición, para que usted pueda también poder realmente escudriñar esta palabra. Yo le hago una pregunta, le voy a poner hacer un ejemplo realmente de lo que es la observación, lo que es la parte intuitiva de lo que es la palabra. Si nosotros miramos el libro de Génesis en el capítulo 1, y yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que habla el capítulo 1 de Génesis?
¿Qué es lo que manifiesta el capítulo 1 de Génesis? El capítulo 1 de Génesis, muchos me dirán, Dios habla de que hizo la creación. Muchos predominan y muchos van, la mayoría van a responder de que Dios hizo la creación. Amén. Y puede ser porque literalmente la palabra la leemos y dice, y dijo Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y hizo. Y podemos pensar de que ahí hay una primicia hacia la creación. Pero cuando usted escudriña el capítulo 1 de Génesis, se va a dar cuenta de que usted comienza a desglosar esa palabra. Eso es lo que hace el estudio. Comienza a darle un sentido diferente a lo que es la interpretación de la palabra. De una forma mucho más espiritual. De una forma mucho más metódica. De una forma que pueda usted entender el propósito de Dios por cual está esa palabra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudio le abre a usted el entendimiento. Un estudio no realmente para poder usted llenarlo de incredulidad. Porque hay personas que dicen, yo no estudio la teología, porque la teología me van a decir cosas que realmente me van a dañar la fe cristiana. Van a dañar mi doctrina. Y tienen miedo de estudiar. Pero realmente, si nosotros nos vamos a basar en eso, ya estamos fracasados en el Evangelio. Nosotros tenemos que estudiar la palabra. Es para conocer el movimiento de Dios. Y con respecto al capítulo 1 de Génesis, para poder darle lo que realmente quería, es que cuando usted comienza a interpretar ese capítulo, se va a dar cuenta que realmente la primicia no era la creación. Si usted puede contar cuántas veces dice la palabra de Dios en ese primer capítulo, se da cuenta de que realmente prevalece más la palabra de Dios que la creación. Entonces Dios realmente lo que nos está diciendo, que por encima de la creación hay un creador. Que por encima de cualquier cosa en esta tierra hay alguien que lo hizo. Que Dios predomina sobre la creación. Entonces realmente es allí donde nosotros nos damos cuenta que estudiando la palabra vamos a conocer la esencia del Señor. Porque nosotros conocemos la forma, pero lo más importante es la esencia del Señor. Y eso nos vamos. Y eso es bueno, la experiencia. Me alegro mucho de la persona que tenga experiencia, porque la experiencia es lo que realmente nos fundamenta en el Señor. Para seguir, para avanzar. Es la fuerza que nos ayuda a perseverar en el Señor. Pero el conocimiento en el Señor nos ayuda a nosotros también para reforzar esa experiencia, pero también para poder predicar la palabra de Dios. Ojo, tenemos una gran comisión y es de hacer discípulos y enseñar. No basta solamente con predicar. No solamente es predicar la palabra y decirle Cristo te ama. Sí, si Cristo te ama y esa palabra lo convirtió, entonces tu compromiso no es dejarlo ahí. Tu compromiso es que esa persona permanezca en el Señor. Porque la Biblia dice que no es solamente hacer que esa persona se convierta, sino que esa persona se convierta en un discípulo. Porque la misión es hacer discípulos y enseñarle que guarden todas las cosas. Amados hermanos, realmente el objetivo de la apologética es poder defender la palabra del Señor. Pero para poder defenderla, yo creo que hice más énfasis en nuestra preparación. Sí, porque si nosotros estamos preparados, pues es mucho más fácil nuestra defensa. Pero la apologética, el objetivo de la apologética es realmente llevarlo realmente a defender las escrituras, a defender la posición de la palabra, la posición de Dios. Realmente es defender esa sana doctrina, es poder defender esa fe cristiana, la fe que nosotros hemos creído. Realmente lo que usted ha estado predicando por mucho tiempo. Eso es lo que es la apologética cristiana. Amados hermanos, para poder terminar, podemos decir, amados hermanos, que la iglesia primitiva también pasó por muchas
muchos de estos eventos. Tuvo que poner la apologética, vimos el caso del apóstol Pablo. Hay muchos casos. El apóstol Pablo es uno de los que pioneros en lo que es la apologética, porque él se enfrentó a César, se enfrentó a Rey Agripa, se enfrentó a muchos. Y en cada uno de ellos, en su enfrentamiento, él hizo su defensa, manifestando de que su fe prevalecía, que no importa si a la muerte que iba, realmente él se mantenía sobre eso. Y muchos de los que realmente se oponían a Pablo fueron convertidos. Hasta el ejemplo que acabamos de decir, Agripa, que por poco, dice el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Pero Pablo dijo, por poco o por mucho, realmente lo que importa es que realmente el hombre llegue al conocimiento de Dios. Que Dios pasa por esos tiempos de ignorancia, Dios los pasa. Pero realmente lo que quiere es que nosotros volvamos al Señor, volvamos a ese origen. Es lo que Dios quiere, que nosotros seamos ese atalaya para poder tomar a aquellas personas que están perdidas, que están fuera de Dios, sin el conocimiento, que viven sin Dios, sin el temor del Señor, y podamos traerla. Ese es el fin del Señor, que nosotros podamos hacer que esas personas vuelvan al Señor a través del fundamento de la palabra. Amén. Entonces también podemos ver que en el siglo XIII, que es conocido como la Edad Media, también se conoció el tema de la Reforma, el tema de Martín Lutero, el tema de Calvino, y muchos reformadores que se dieron también, utilizaron la apologética, introducieron la apologética porque realmente vivieron un tiempo donde la palabra de Dios estaba transversal, cuando la fe del Señor realmente se estaba utilizando para llevarlo a fin a cabo con temas lucrativos, para poder lucrarse. Para la iglesia tradicional estaba empleando la fe cristiana y la palabra como un utensilio para poder llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, cuando nosotros vemos realmente que las cosas del Señor se está desviando del propósito, es ahí donde nosotros manifestamos la apologética para poder contradecir, para poder oponernos, para poder defender realmente lo que dice la palabra y mantener esa postura realmente de darle la veracidad y esa confiabilidad de lo que es la fe cristiana. Amados hermanos, es un gozo para mí poder estar con ustedes, darle esta sesión, la apologética, y pronto estaremos dando lo que es las falsas doctrinas. El final y la conclusión, amados hermanos, el objetivo de lo que es la apologética es que usted pueda preservar la vida de otro, al ayudarle a entender la verdad, no a anotar puntos en una pizarra espiritual. Escuche bien esto. El objetivo de la apologética es que usted pueda preservar la vida de otro, al ayudarle a entender la verdad, a sacarlo del error, a sacarlo de ese camino realmente que lo está induciendo realmente a una muerte espiritual. Realmente eso es lo que es la apologética, ayudarle a preservar la vida a otro y a sacarlo del error y llevarlo a la verdad, no para que usted pueda anotar puntos en una pizarra espiritual, no es para que usted sea heraldo, como lo dijo el apóstol Pablo, porque siendo heraldo de muchos puedo venir a ser descalificado. Esto no es una cuestión, es que yo ahora voy a hacer esto y lo otro y voy a tener conocimiento para saber más y entonces mostrarme ante las personas que yo sé más. No es anotar puntos en una pizarra espiritual. No es realmente una competencia. Lo importante de la apologética es que usted pueda preservar la vida de otros, llevándole hacia la verdad. Y esa verdad, ¿quién es? Es Jesús, cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, amados hermanos, estamos agradecidos con el Señor. Ya saben, la apologética, usted está llamado para preservar la vida de otro y para inducirlo a la verdad del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.